Hola a todas y todos, espero que se encuentren muy bien. Esta primera cápsula tiene como propósito introducir algunas nociones importantes respecto a los trastornos de la personalidad. Es por esto que, en primer lugar, veremos en qué consisten, en qué se diferencian de otros trastornos, cuál es la importancia de llevar a cabo un diagnóstico psicodinámico para luego dar paso a la comprensión del concepto de estructura de personalidad y la entrevista estructural según Otto Kemper. Tal como su nombre lo indica, los trastornos de la personalidad se caracterizan por tener su base en la personalidad. ¿Qué significa esto? Que a diferencia de otros trastornos como los del ánimo, que pueden aparecer y desaparecer, los trastornos de personalidad se caracterizan por un modo de ser y comportarse que abarca la mayor parte del ciclo de vida del individuo. Es decir, son patrones de conducta relativamente estables a lo largo del tiempo. Una persona que padece un trastorno de personalidad se caracteriza por ser inflexible y rígida y que se adapta con dificultad a los cambios. Estas dificultades se manifiestan en la forma en que el individuo se concibe a sí mismo, a los demás y al mundo, lo que produce malestar y sufrimiento y afecta a sus relaciones interpersonales. Los trastornos de personalidad suelen ser egosintónicos, es decir, que pese a que la persona es capaz de percibir la interferencia en las relaciones sociales, tiende a experimentar sus características y comportamientos como normales y adecuados y no necesariamente como problemáticos o perturbadores y por lo tanto suelen no ser conscientes de que la raíz de sus dificultades reside en su forma de comportarse y concebir el mundo. Finalmente, es importante mencionar que los trastornos de personalidad tienen una alta prevalencia, suelen tener comorbilidad con otros trastornos y generalmente suelen pasar desapercibidos por los profesionales de salud mental, lo cual conduce a que no sean diagnosticados por los clínicos, dando como resultado tratamientos inefectivos, lo cual hace que estudiarlos y comprenderlos sea fundamental. Ahora bien, la clasificación de los trastornos de personalidad tiene una larga historia que ha estado predominantemente basada en enfoques categoriales, es decir, en la identificación de síntomas y conductas observables, como el otorgado por el DSM. Sin embargo, dada la complejidad de estos trastornos y la variedad de síntomas que presentan, se ha vuelto cada vez más evidente la necesidad de integrar otros enfoques en su diagnóstico y comprensión. En este sentido, la última versión del DSM-5, por ejemplo, incorpora un enfoque dimensional que considera los trastornos de la personalidad como variaciones extremas de rasgos de personalidad que existen en un continuo. En lugar de categorizar estos trastornos, este enfoque evalúa la gravedad y la combinación de varios rasgos, permitiendo una evaluación más matizada y precisa de la personalidad y su severidad. Por otro lado, la inclusión de conceptos derivados de la teoría psicoanalítica permite una comprensión más profunda de las dinámicas internas que pueden afectar al individuo. Este enfoque se centra en los conflictos inconscientes, los mecanismos de defensa y las experiencias tempranas que influyen en la formación de la personalidad, buscando una comprensión de las motivaciones subyacentes y las dinámicas internas que pueden estar presentes, ayudando a entender por qué un individuo actúa de cierta manera en sus interacciones. Un ejemplo de un sistema diagnóstico que integra la perspectiva psicodinámica con criterios operacionales para evaluar y diagnosticar es el OPD. De acuerdo a la teoría psicoanalítica, el origen de la personalidad proviene de una combinación de diversos factores, hereditarios, experiencias actuales y experiencias infantiles, teniendo estas últimas un papel muy importante. De acuerdo a la teoría de las relaciones objetales, por ejemplo, las primeras experiencias establecen patrones que se replican en relaciones futuras a medida que las personas crecen, resultando en una determinada organización de la personalidad, de una aprehensión más o menos fantaseada de los objetos y de unos tipos de defensa predominantes. En algunos casos, debido a experiencias traumáticas o disfuncionales, las personas pueden tener imágenes internas fragmentadas de sí misma y de los demás, lo que lleva a dificultades en las relaciones. Cuando hablamos de estructura de la personalidad, nos referimos a cómo se organizan los aspectos psicológicos, emocionales y conductuales que forman el núcleo de una persona. En este sentido, Kember postula tres grandes organizaciones estructurales de la personalidad, que son la neurótica, la limítrofe y la psicótica, y postula la existencia de una serie de criterios para su identificación.
Uno de ellos es el grado de integración de la identidad, el cual se refiere a la cohesión y consistencia del sentido de sí mismo y de los demás que una persona posee. En una identidad bien integrada hay una percepción coherente y estable de uno mismo a lo largo del tiempo y en diversas situaciones, así como una percepción clara y estable de los demás. Las personas con un alto grado de integración de la identidad tienen una autoimagen consistente y un sentido claro de sus propios valores, metas y relaciones. Pueden ver a los demás como personas complejas con características positivas y negativas. Las personas con un bajo grado de integración de identidad, en cambio, tienen una autoimagen inestable y confusa. Sus percepciones de los demás pueden oscilar entre la idealización y la evaluación, reflejando una falta de cohesión en su percepción de las relaciones y de sí mismos. Otro criterio es el juicio de realidad, el cual se refiere a la capacidad de una persona para distinguir entre lo que es real y lo que es producto de sus pensamientos, fantasías o percepciones distorsionadas, así como de distinguir entre las percepciones internas y la realidad externa. Finalmente se encuentran los mecanismos defensivos, los cuales se dividen en primitivos y avanzados. En esta tabla podemos ver las tres estructuras elaboradas por Kember y los criterios de diferenciación. La estructura neurótica implica una identidad integrada, mientras que las estructuras límite y psicótica presentan una difusión de la identidad. Mientras que en los casos límites se manifiesta más como una dualidad, en los casos de estructura psicótica se manifiesta más como una digregación. Por su parte, la prueba o juicio de realidad se conserva en la organización neurótica y límite, pero está gravemente deteriorada en la psicótica. Cabe destacar que en casos límites puede haber una pérdida del sentido de realidad, lo cual es distinto a hablar de pérdida del juicio. El juicio de realidad se evalúa al verificar la ausencia de alucinaciones y delirios o la capacidad del paciente para reflexionar críticamente sobre ellos. También se mide por la habilidad del paciente para empatizar con la percepción del entrevistador y de otros sobre sus emociones, pensamientos o comportamientos inusuales y para clarificar las observaciones que se les hacen respecto a estos aspectos. Finalmente, la estructura neurótica presenta una organización defensiva que se centra en la represión y otras operaciones defensivas avanzadas. Las estructuras límite y psicótica presentan una predominancia de operaciones defensivas primitivas que se centran en el mecanismo de la escisión. Esto está muy relacionado con la identidad, ya que cuando predomina la escisión, la persona tiende a dividir sus experiencias y percepciones en extremos opuestos, sin integrar los aspectos positivos y negativos de sí misma, de los demás o de las situaciones. Es importante mencionar que esta división entre estructuras no es estática y se ha avanzado hacia una comprensión que implica un mayor dinamismo. En términos generales, los mecanismos de defensa son estrategias psicológicas inconscientes que la persona utiliza para defenderse de la evitación o la gestión de algún sentimiento poderoso y amenazante, normalmente ansiedad, pero a veces una pena abrumadora, vergüenza, envidia y otras experiencias emocionales. Así como también sirve para el mantenimiento de la autoestima. Los mecanismos de defensa tienen muchas funciones benignas y comienzan como adaptaciones sanas y creativas que siguen funcionando de forma adaptativa durante toda la vida. Se les denomina primitivos a aquellos que aparecen en las primeras etapas del desarrollo infantil y avanzados a aquellos que se desarrollan en etapas posteriores del crecimiento. De acuerdo al psicoanálisis, todos tenemos y usamos defensas que se han convertido en parte integral de nuestros estilos individuales de afrontamiento. Sin embargo, cuando se utilizan de manera excesiva o inadecuada, pueden contribuir a problemas psicológicos y trastornos. La entrevista estructural es un instrumento clínico fundamental en la evaluación de pacientes, diseñado por Otto Kember para explorar las características estructurales de la personalidad. Este enfoque no solo se centra en la sintomatología del paciente, sino también en los conflictos internos y el modo en que el paciente interactúa con el analista. La entrevista estructural integra elementos de la técnica psicoanalítica para desentrañar las dinámicas subyacentes del paciente. Se busca interpretar los conflictos y las defensas que emergen durante la interacción, lo que permite revelar tanto los síntomas de anclaje clásicos de la psicopatología como la estructura subyacente de la personalidad.
Una de las principales ventajas de la entrevista estructural es su capacidad para afinar el diagnóstico diferencial, proporcionando información crítica con implicancias tanto terapéuticas como pronósticas. Esta herramienta también permite evaluar la motivación del paciente para el tratamiento, su capacidad de introspección, su disposición a colaborar en el proceso terapéutico, así como el riesgo de acting out y de descompensación psicótica. La entrevista estructural sigue un proceso circular. Comienza solicitando al paciente un breve resumen de sus motivos para buscar tratamiento, sus expectativas y la naturaleza de sus síntomas o dificultades. Esta primera etapa permite al entrevistador evaluar la conciencia de enfermedad del paciente, su necesidad de tratamiento y lo realista o no de sus expectativas. A partir de aquí, el entrevistador procede a explorar sistemáticamente los síntomas de anclaje, que incluyen la evaluación de los rasgos patológicos del carácter, la posible difusión de identidad, la capacidad de juicio de realidad, la presencia de síntomas psicóticos y cualquier alteración en el sensorio o la memoria. Una vez completada esta exploración inicial, el enfoque se desplaza hacia los síntomas significativos que hayan surgido durante la entrevista. El terapeuta trabaja con estos síntomas en el contexto del aquí y ahora, utilizando técnicas de clarificación, confrontación e interpretación tentativa. La clarificación se emplea cuando la información presentada por el paciente es vaga o confusa. Clarificar implica hacer preguntas de manera no cuestionadora para aclarar las implicancias y profundizar en el entendimiento del paciente sobre sus propios conflictos. La confrontación se utiliza cuando el paciente muestra información que parece contradictoria o incongruente. Esta tiene como objetivo señalar estas contradicciones desafiando al paciente a enfrentarlas. La interpretación es el proceso mediante el cual el terapeuta intenta resolver la naturaleza conflictiva del material, explorando motivos y defensas inconscientes que subyacen a las contradicciones percibidas. El diagnóstico estructural se basa en gran medida en la forma en que el paciente maneja las clarificaciones, confrontaciones e interpretaciones, ya que las respuestas del paciente a estas intervenciones pueden revelar su estructura de personalidad. Pacientes neuróticos suelen responder positivamente a las clarificaciones y confrontaciones, mostrando una capacidad de introspección y empatía hacia las confusiones del entrevistador. La presencia de una identidad integrada y un juicio de realidad intacto les permite reflexionar sobre sus contradicciones internas. Pacientes con estructuras límites pueden experimentar una reorganización y mejora en su funcionamiento tras las intervenciones del entrevistador. Sin embargo, la difusión de identidad característica dificulta la integración de las representaciones del sí mismo y de los demás significantes. Por otra parte, las operaciones defensivas primitivas suelen activarse la interacción con el entrevistador, revelando mecanismos como la escisión y la idealización de evaluación. Pacientes psicóticos carecen de la capacidad para empatizar con criterios sociales ordinarios de la realidad. Las clarificaciones pueden exacerbar las distorsiones en la prueba de realidad y las confrontaciones e interpretaciones pueden resultar desestabilizadoras. La entrevista comienza generalmente con preguntas abiertas como ¿qué lo trajo aquí? ¿Cuál es la naturaleza de su dificultad o sus problemas? Y estas preguntas iniciales permiten al entrevistador obtener una visión general de los síntomas y dificultades del paciente, así como evaluar indirectamente su conciencia de enfermedad, la necesidad de tratamiento y las expectativas del paciente sobre sí mismo. En la fase media, la atención se centra en la evaluación de la difusión de la identidad, especialmente en pacientes que no presentan pérdida de juicio de realidad. Esta fase es crucial para diferenciar entre estructuras neuróticas y límites. En pacientes neuróticos, el terapeuta indaga en los rasgos patológicos del carácter y evalúa si existe difusión de identidad. Para ello, evalúa la capacidad de integrar representaciones contradictorias del sí mismo y de los demás. En pacientes neuróticos es normal no encontrar una total armonía del autoconcepto, pero debiera haber una integración subjetiva central sobre la cual el entrevistador pueda construir una imagen mental del paciente. Los pacientes límite, en cambio, presentan una difusión de la identidad que corresponde a la incapacidad para integrar las representaciones de los demás significantes con profundidad. La excepción es la personalidad narcisista, la cual por lo general tiene un autoconcepto integrado, el cual es patológico y grandioso, sin embargo presenta con claridad una falta de integración del concepto de los demás significantes y suelen presentar operaciones defensivas primitivas, particularmente la omnipotencia y
la de evaluación. En el caso de pacientes neuróticos, la exploración en las áreas de confusión, contradicciones internas y conflictos puede aumentar la ansiedad del paciente y movilizar mecanismos de defensa. Sin embargo, las defensas de alto nivel pocas veces se muestran en forma directa en las primeras entrevistas. En pacientes límites, en cambio, la exploración de la difusión de identidad activa típicamente operaciones defensivas primitivas que surgen más bien en la interacción con el diagnosticado que en el contenido de la comunicación verbal. Ahora bien, lo que diferencia entre la organización límite y las estructuras psicóticas es la capacidad de prueba de realidad. En las psicosis funcionales, la prueba de realidad está comprometida, por lo que requiere un manejo empático de la distorsión de la realidad interna del paciente sin desafiar directamente las distorsiones o los procesos de pensamiento alterados. Un principio general de la entrevista estructural con pacientes psicóticos es que una vez que la clarificación y la confrontación discretas confirman la pérdida de prueba de realidad, los procesos de pensamiento del paciente, la distorsión de la realidad y la experiencia interna ya no se desafían. Por otra parte, la evaluación del sensorio y las funciones cognitivas es crucial para distinguir entre un síndrome cerebral orgánico y una psicosis funcional como la esquizofrenia. Finalmente, el entrevistador debe reconocer ante el paciente que ha terminado su tarea e invitarlo a darle información relativa a los puntos adicionales que éste considere importantes o que piense que el entrevistador debe conocer. Es importante dejar tiempo suficiente para que el paciente haga preguntas y manejar la ansiedad inesperada y otras complicaciones. Espero les haya gustado esta cápsula y que les pueda servir para su material como material de estudio. Que estén muy bien.